Seguimos con la instalación de roles y características y ahora vamos a instalar un rol que es uno de los que tiene más proyección y es de los más populares, el de Hyper-V. Hyper-V es la plataforma de virtualización que nos proporciona Windows Server. ¿Para qué sirve? Básicamente nos permite crear máquinas virtuales en un soporte software dentro de nuestro propio servidor. El hardware que tiene nuestro servidor es aprovechado por estas máquinas virtuales para operar y compartimos lo que es potencia de procesador, memoria y disco duro. Vamos rápido a ver cómo lo instalaríamos porque aquí la definición que hace Microsoft ya nos va a servir para tener una idea. Aquí lo tenemos, lo marcamos y vemos que Microsoft nos dice que Hyper-V proporciona los servicios que puede usar para crear y administrar máquinas virtuales y sus recursos. Cada máquina virtual es un sistema de equipo virtualizado que opera en un entorno de ejecución aislado. Esto le permite ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente. Aquí tenemos una de las claves, que es que podemos poner distintos sistemas operativos dentro de nuestro Windows Server 2019. ¿Para qué sirve esto? En los casos que nos hemos encontrado muchas veces, tanto de clientes como propios, es por ejemplo la necesidad de instalar un determinado aplicativo, un determinado programa sobre una plataforma, por ejemplo, de 32 bits. Esto suele ocurrir con Windows Server 2003, que ya no es operativo, no es compatible con las nuevas plataformas de hardware. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo puede el administrador de sistemas solucionar este tema? Instala una máquina virtual de Windows Server 2003 y aquí instala su aplicativo. Normalmente esto viene vinculado por necesidades, por ejemplo, de trabajar en 32 bits y de hacer un entorno de datos, por ejemplo, que solo trabaja en 32 bits. Entonces, esta es una solución. Hemos encontrado esa solución, muchos de nuestros clientes han encontrado esa solución para instalar programas antiguos, por ejemplo, sobre un Windows Server 2019 que sería imposible. Bueno, aquí vamos a proceder a instalarlo. Hyper-V no tiene demasiada complejidad de instalación, simplemente nos pide que instalemos el módulo y las herramientas de administración. Entonces vamos a agregar las características y hacemos clic en siguiente. Aquí en lo que es las características no pondremos ninguna adicional y simplemente aquí nos dice que nos da dos advertencias, que nos dice que antes de instalar este rol debe identificar las conexiones de red de este servidor que desea usar para configurar conmutadores virtuales. Esto significa que normalmente lo más recomendable es tener como mínimo dos tarjetas de red, donde una la utilizamos para el servidor principal, nuestro servidor host, por decir de alguna manera, y la otra la utilizaría Hyper-V para sus conexiones de red de los equipos virtuales. También se pueden instalar conmutadores que son de carácter virtual y trabajan sobre la misma tarjeta de red que tenemos, en el caso que tengamos solo una. Se suelen llamar conmutadores heredados, pero esto, si tenemos un entorno de un alto ancho de banda o un ancho de banda considerable, no nos va a servir y al final va a generar un degradamiento de las prestaciones del servicio. Aquí nos dice que tras instalar Hyper-V puede usar el administrador de Hyper-V para crear y configurar las máquinas virtuales. Esto es lo que vamos a ver en el apartado de configuración. Hacemos clic en siguiente y aquí sí que nos dice que ya identifiquemos un adaptador. Aquí en este caso yo solo tengo uno, lo voy a seleccionar porque ya me va a dar, una vez que tengamos la primera máquina virtual, él me va a permitir, por ejemplo, realizar una conexión de escritorio remoto sencilla y automatizada. Pero esto lo hace de manera automatizada, entonces las direcciones IP muchas veces no son las que vamos a querer. Aquí nos dice que habilitemos este servidor para enviar y recibir migraciones en vivo de máquinas virtuales, que es una opción avanzada que de momento no vamos a seleccionar. Y nos dice que seleccionemos un sistema de autenticación para las migraciones. Nos advierte que si vamos a realizar un clúster, no habilitemos la migración. Entonces no habilitamos la migración y damos al siguiente. Aquí nos permite ya entrar, es un poco tema de configuración, pero lo vamos a nombrar, lo veremos de manera más profunda más adelante, pero aquí el tema es también, como en todos los servicios de alto volumen de datos, como puede ser SQL Exchange o Windows Server Update System, ¿no? Entonces aquí ¿dónde vamos a
meter los datos. Entonces aquí ya nos da una primera opción, lo está metiendo en la carpeta del usuario, cosa que no es muy recomendable, en la carpeta pública de los usuarios. Aquí tendríamos que tener o un disco duro habilitado para tal efecto, o un volumen, o algo donde podamos meter esto. Tengan en cuenta que normalmente la máquina virtual, si va a ser una máquina virtual que va a estar en producción y va a ser accedida por muchos usuarios, necesitamos un disco duro muy rápido, preferiblemente un disco duro de estado sólido que pueda mover los datos, así no vamos a tener ningún problema con la máquina virtual. Inclusive muchas veces notaremos que la máquina virtual es hasta mejor que una máquina basada en hardware. Bueno, en este caso lo vamos a dejar como está porque no tenemos muchos discos para elegir, y ya procedemos a la instalación. Aquí nos indica lo que va a poner y procedemos a la instalación. Aquí quiero que vean que dice Windows PowerShell. En los capítulos anteriores hemos mencionado lo que es el Windows PowerShell. Es una interfaz de comandos que controla el sistema operativo y sirve para administrar el sistema operativo. El Windows PowerShell, ¿por qué es tan importante? Casi todas las cosas se pueden hacer por ventana, por las ventanas en la consola de administración de Microsoft. Pero como estamos hablando de sistemas que son virtualizados, y hemos visto anteriormente que Windows inclusive se puede utilizar sin escritorio, o sea, ¿cómo es eso? Windows sin escritorio, un Windows sin Windows. Sí, porque algunos servidores de Windows Server se usan específicamente para virtualizar otras máquinas que están por encima compartiendo el hardware del servidor principal, y en algunos casos se virtualizan todos los servidores de dominio, servidores de almacenamiento de datos, servidores de firewall, todo tipo de servidor se virtualiza. Entonces la máquina host ya no tiene por qué tener un escritorio. Entonces Windows PowerShell nos permite administrar desde la interfaz de comando. Esto es una opción avanzada, solo se los comento como un tip para que lo tengan presente. Si ustedes van a avanzar en su carrera de administrador de sistemas, en muchos casos se van a topar con Windows PowerShell, pero en este caso él lo instala para que lo podamos administrar por Windows PowerShell, pero no lo vamos a tener en cuenta en este momento. Hacemos clic y ya se está instalando. Cuando termine estará disponible el administrador de Hyper-V para ya empezar a trabajar con las máquinas virtuales.